Bienvenidos todos. Estamos viendo la unidad 10, discrecionalidad administrativa. En la lección anterior hablábamos de en qué consisten las facultades discrecionales. Mencionábamos que es un margen de acción que se le da al gobernante o a la persona que trabaja en la administración pública con la finalidad de atender los diferentes temas de la administración pública de manera oportuna, ponderando las motivaciones, la finalidad, es decir, siempre en aras del interés público, ¿no? y que obviamente sea necesario el actuar del funcionario público de esa manera sin violentar la ley. Y hablábamos ayer de que la facultad discrecional es distinta a la facultad vinculada o reglada, respecto a que la facultad vinculada o reglada no te da ese margen de acción, sino que te encasilla a realizar única y exclusivamente lo que dice la ley en base al supuesto o al hecho que está aconteciendo. En la facultad discrecional, cuando estás en presencia de las facultades discrecionales, tienes ese margen de acción para poder actuar. Después hablamos de la clasificación de lo que va a ser las facultades discrecionales y dijimos que se pueden clasificar en tres: la facultad discrecional libre, que también se conoce como absoluta o total, la facultad discrecional obligatoria y la facultad discrecional técnica. Vimos la primera, que es la facultad discrecional libre, y dijimos que esta pues es quizás la más importante en el aspecto de que se le da una libertad muy amplia al funcionario, obviamente sin violentar la ley, pero se le da una libertad muy amplia para poder tomar decisiones en beneficio de los gobernados y por supuesto respetando el interés público. Pusimos como ejemplos cuando se decide por parte de la administración pública y por supuesto de un funcionario la expropiación de algún terreno, de algún bien inmueble. Hablábamos también de temas de política exterior, de temas de diplomacia. Se ha mencionado también los nombramientos que realiza el presidente de la República, el gobernador, que ellos tienen esa libertad absoluta de decidir a quién van a otorgarle el cargo de secretario, por ejemplo, respetando lo que te marca la ley. Siempre habrán perfiles, etcétera, ¿no? que algunos requisitos como que no tenga antecedentes penales el funcionario, pero al final de cuentas puede elegir dentro de miles o millones de personas el que guste, precisamente para colocarlo en un cargo. Entonces, en eso radica la facultad discrecional libre, que el mismo gobernante tiene un margen de acción muy amplio y por lo mismo él puede decidir hasta qué nivel quiere llegar, precisamente en aras de gobernar o de apoyar a los gobernados. Lo que viene a continuación es la facultad discrecional obligatoria, en el 42.5, y vamos a dar lectura. En este tipo de facultades, el funcionario o empleado público por cuenta del órgano competente tiene que actuar en uno u otro sentido, pero dentro de los límites que la ley contempla. No puede abstenerse de emitir un acto, aunque la norma le permite cierta movilidad entre varias opciones preestablecidas, como en el caso de las sanciones pecuniarias, entre paréntesis, multas. La facultad discrecional obligatoria pareciera estar más cerca de la facultad vinculada o reglada, pues tanto unas como otras han de ajustarse a la competencia del órgano, a una adecuada motivación y a los fines de interés público con miras a los cuales debe actuar todo el poder público. Pero debemos advertir que la discrecional obligatoria implica la necesidad de emitir un acto dentro de cierto margen, y la reglada o vinculada está derivada de una norma que señala cómo y cuándo hay que actuar. Es del caso mencionar que en realidad no existen facultades totalmente vinculadas o totalmente discrecionales. Bueno, ¿cómo debemos de entender la facultad discrecional obligatoria? Y para explicarlo mejor vamos a tomar el ejemplo que nos colocan acá, el tema de las multas. Sabemos que hay multas que se pueden imponer en materia fiscal, y quiero que analicemos esta parte. Cuando se comete una falta y dentro de esa falta hay un margen de acción para el que va a sancionar, en donde te dice: quien cometa una falta de este tipo va a tener una sanción que va de tantos a tantos. Anteriormente era salarios mínimos, ¿no? Ahora se le llama UMA, pero al final de cuentas quiero que lo ubiquemos. Te ponían un mínimo y un máximo de lo que tú podías terminar pagando como sanción por haber cometido una falta, que puede ser desde el punto de vista administrativo también, desde el punto de vista fiscal. El tema es que un funcionario tiene que ponderar la situación concreta que se está planteando y de entrada tendrá que ver: ¿amerita una sanción? Sí. La sanción puede ir desde acá hasta acá.
Entonces, ¿le puedo colocar la mínima o le puedo colocar la máxima o me puedo quedar en un punto intermedio? ¿Quién va a decidir eso? El funcionario, pero en base a un margen que le establecen mínimo y máximo y ponderando la situación concreta que se está hablando. Como nos dicen acá, esta facultad discrecional obligatoria es algo parecida precisamente a la facultad vinculada o reglada, porque al final del día ya te puso un parámetro, ¿no? De acá para acá y de ahí no te puedes mover y tienes que actuar, porque si obviamente se afectó algo, la sanción tiene que ir. Cuando hablamos de la facultad discrecional libre, decíamos que el funcionario podía o no actuar, y si podía actuar, podía manejarse bastante libre en ese aspecto. Aquí no, aquí te ponen de una vez de dónde y hasta dónde. Por eso el tema de las multas es quizá el idóneo. Repito, antes se manejaba mucho con los salarios mínimos. En la actualidad ya se habla de otra unidad de medida, se llama, o las siglas son UMA, ¿no? Ahora, independientemente de eso, lo que quiero que entendamos es que esta facultad discrecional obligatoria se vuelve obligatoria y no tiene esa libertad de no actuar como en la libre que mencionamos en la lección anterior, porque aquí sí te encasillan, ves forzado a actuar, pero tienes un margen sobre el cual puedes actuar. En la anterior, en la libre, podías o no actuar. Esa es la gran diferencia. Por eso es que la discrecional obligatoria se parece en algo a la facultad vinculada o reglada, porque te obliga a actuar. Nada más que en la facultad vinculada o reglada ya había un encasillamiento total. Tienes que actuar de esta forma y en este momento. En este mecanismo de la facultad discrecional obligatoria te dicen, tienes que actuar sí de forma obligatoria, pero te doy este margen de acción, y dentro de eso te puedes mover ponderando las situaciones que se te están presentando, es decir, la motivación de lo que se está generando para que se pueda emitir lo que es un acto administrativo por parte de los gobernantes. Entonces, repito, la facultad discrecional libre y la facultad discrecional obligatoria se van a distinguir principalmente en esa opción que tiene la discrecional libre de actuar o no actuar, y esa total libertad que tiene para actuar, a diferencia de la obligatoria, en donde sí tiene que actuar de manera obligatoria, es decir, tiene que cumplirlo, nada más que te dan un margen de acción, no te encasillan tanto como en la vinculada. Y repito, el mejor ejemplo para esto son precisamente las multas. Y para que hablemos de lo que sería la facultad discrecional, que podríamos entender, pero ya dentro del Poder Judicial, sería lo que hacen los jueces, ¿no? Dicen, voy a sentenciar a una persona que cometió un delito, pero tengo en el tipo penal que la sanción es de tanto a tantos años. Entonces, el juez es el que tiene que ponderar el acto, en este caso, el delito, y colocar un número determinado de años en base a lo que él está evaluando y analizando del caso concreto. Alguien le podrá poner la mínima y alguien le podrá poner la máxima, y alguien le puede colocar la mitad de los años que están dentro de ese rango. Pero eso sería en materia judicial. Estamos hablando en materia administrativa. Recuerden que también se colocan multas en temas, principalmente temas fiscales. También existen algunas sanciones de esa índole en los esquemas de la Profeco, ¿no? Bueno, ahora pasamos a lo que es la facultad discrecional técnica, que es la tercera de la clasificación. Dice lo siguiente: puesto que no toda la actividad de la administración pública se traduce a actos jurídicos, sino que existen operaciones materiales de carácter técnico que quedan fuera del ámbito del derecho, se habla de que los entes gubernamentales tienen libertad para seleccionar los mecanismos idóneos para llevar a cabo sus tareas de naturaleza científica o técnica. Entre paréntesis, construcciones, educación, salubridad, contabilidad, etc. Para algunos autores, esta discrecionalidad técnica no existe, ya que el servidor público debe escoger obligatoriamente el método adecuado para lograr los resultados que se persiguen. La facultad discrecional técnica, libertad de acción hacia el funcionario para que tome decisiones en el aspecto técnico, pero que no necesariamente van a generar situaciones jurídicas. Por ejemplo, aquí nos hablan de construcciones. Vamos a pensar que se tiene que construir en un terreno bastante grande, cuando hablamos de la planta potabilizadora, ¿no? Vamos a pensar que ya se tiene el terreno para una planta potabilizadora de agua, y en algún lugar de ese gran terreno hay que construir un edificio donde se van a poner la maquinaria. Pero si estamos hablando de que es un terreno rectangular, vamos a pensar que mide, 5 hectáreas, en alguna parte de esas 5 hectáreas se tiene que construir
un área de, ¿qué será? Vamos a pensar en unos 500 metros cuadrados, obviamente no va a abarcar todo, sino solo una parte, en donde hay que construir. Entonces ahí se tendría que entrar a una valoración técnica, es decir, ¿dónde coloco el cuarto de máquinas? ¿Por qué? Porque tengo que ponderar que si llueve se puede inundar alguna parte y me afecte las máquinas, entonces quizá tengo que poner las máquinas en la parte alta. Y ahí se está tomando una decisión técnica, pero dentro de la parte alta del terreno, es decir, en la parte que no es afectada tanto por agua, puedo decidir, bueno, como son 500 metros cuadrados, lo puedo pegar hacia la izquierda, lo puedo pegar hacia la derecha, lo puedo colocar en el centro. Ahí se tiene que tomar una decisión técnica. Al final de cuentas se tiene que construir una planta potabilizadora de agua. El terreno ya se tiene, lo que hay que decidir es en qué parte de ese terreno construir el cuarto de máquinas. Eso, repito, es parte de lo que se considera facultad discrecional técnica. Sin embargo, aquí el mismo autor dice, en las últimas líneas, para algunos autores esta discrecionalidad técnica no existe, ya que el servidor público debe escoger obligatoriamente el método adecuado para lograr los resultados que se persiguen. ¿Cómo? Pues entendiendo de que no es un tema de corazonadas, sino que si vas a construir ese cuarto de máquinas, tienes que hacer un análisis real, de tal suerte que coloques ese cuarto de máquinas en el lugar idóneo para no afectar con más recursos a lo que es el proyecto. Entonces realmente no hay tanto ahí de que tengas un exceso de libertad para esas decisiones técnicas, sino que tiene que haber un análisis real sustentado en un proyecto para que lo puedas echar a andar. Eso es lo que opinan algunos autores. Otros dicen que no, que sí tienes esa libertad de decisión técnica, repito, para echar a andar lo que sería aquí, ejemplo, construcciones. Pero hay un tema aquí muy controversial, precisamente el tema de la salubridad. Recuerden que a raíz de esta pandemia que está viviendo el mundo, en diferentes partes del mundo los gobiernos han tomado decisiones distintas, es decir, no hay una verdad absoluta en cómo manejar precisamente la pandemia. En México tenemos una crítica muy fuerte hacia el manejo de la pandemia, hacia los gobiernos locales, municipales, federal. Dentro de lo que es el esquema federal, hay entidades federativas que lo están manejando de una manera y otras de una forma distinta. El gobierno federal dice, nosotros manejamos de esta manera, pero internamente la autoridad que maneja el tema de salud pública en cada entidad federativa es precisamente los gobiernos locales. Pero al mismo tiempo nosotros vemos que en Guatemala han manejado de forma distinta el tema de la pandemia, y en Estados Unidos igual, en Europa ni se diga. En Suecia, por ejemplo, al principio ni siquiera tuvieron confinamiento. Es decir, hay decisiones de carácter técnico y científico en el manejo de la pandemia que en algunos lugares ha dado mejores resultados que en otros, o la misma decisión tomada en un lugar, en otra, cuando la aplican no funciona igual. Es decir, aquí entran las ponderaciones precisamente de los conocedores de los temas, en este caso de pandemia, que son los médicos principalmente, y ellos tienen que hacer una valoración y tomar decisiones científicas, pero también técnicas de cómo manejar una pandemia en base a la experiencia que se tiene de las diferentes pandemias que ha vivido la humanidad y que ha sufrido la humanidad. Entonces, la referencia inmediata para nosotros es la pandemia que se tuvo en el 2009 con el virus de la influenza H1N1, ¿no? Pero no es lo mismo, por lo tanto, se tienen que ir realizando adecuaciones técnicas sobre el momento, de tal suerte que hemos visto cómo entidades federativas le apuestan a un confinamiento, otros le apuestan a cuando hablas de confinamiento es de que te vuelves a quedar en casa sin salir, pero apostándole a que se cierren los negocios desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana el día siguiente, excepto los que son extremadamente necesarios, y también le apuestan a cerrar esos negocios lo que es sábado y domingo, es decir, que no exista nada. El transporte público también lo quitan, solo taxis, o que en su momento solamente taxis, y agregaron los automóviles que se mueven con aplicación, como sería el Uber, ¿no? Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo cada entidad federativa lo maneja distinto. En Chiapas no se ha manejado de esa forma. Habrán lugares en donde te dicen se restringe el acceso a personas mayores de edad y menores, y en algunos lugares te dirán, bueno, sí pueden entrar menores de edad a lo que es una plaza, pero no entrarán a una tienda en donde el niño pueda correr mayor riesgo, ¿no? Entonces hay un manejo técnico bastante diverso del tema de la pandemia, y es el mejor ejemplo que nosotros estamos viendo, en donde las autoridades de salud
de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país, y por supuesto existe la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, te van marcando diferentes parámetros, diferentes líneas sobre las cuales se puede trabajar, pero cada país, al ser soberano, toma sus propias decisiones, y al vivir bajo un esquema federal, en las entidades federativas también cada gobernador toma sus decisiones. Los municipios son autónomos también, recuerden, entonces también toman decisiones propias sobre este esquema. Entonces, a eso se refiere con la facultad discrecional técnica, ese poder manejarte dentro de ese rango. Sin embargo, como dice y reitera aquí la parte final de lo que leímos, para algunos autores esta no existe, porque siempre tiene que ir encaminada a la búsqueda del interés público y por lo tanto apegarte a lo que dice la ley. Bueno, entonces es una cuestión de criterios. Y quizá como último tema de esta lección vamos a ver el 42.7, que habla de discrecionalidad y arbitrariedad. Cuando el servidor público actúa de manera incorrecta al ejercer facultades discrecionales, comete un acto arbitrario. A este ejercicio arbitrario es a lo que la doctrina llama desvío de poder, es decir, el uso exorbitante de las facultades que la ley otorga, al no ponderar adecuadamente los factores que determinan el origen y la finalidad de la actuación. Entonces, este es el riesgo que siempre se puede tener, y que por supuesto recuerden que un funcionario público es un ser humano, puede cometer errores, pero también puede haber mala fe en la actuación, puede existir la corrupción también en el ejercicio de las funciones a cargo de un servidor público. Aquí nos dicen que el desvío de poder es una arbitrariedad, por supuesto, pero consiste en el uso exorbitante, es decir, que rebasa por mucho, de las facultades que la ley le otorga a ese funcionario público, al no ponderar adecuadamente los factores que determinan el origen y la finalidad de la actuación, es decir, al no tomar en cuenta de forma correcta y objetiva la situación que se está presentando y en la forma que él termina actuando. Eso es el desvío de poder. Pero viene ahorita un segundo término, o un segundo concepto, que es el abuso de poder. Sigo leyendo. Se distingue entre abuso de poder y desvío de poder. En la primera categoría se incluyen los actos que han sido emitidos con total arbitrariedad y rebasando los límites que la ley fija para la actuación del servidor público, en tanto que hay desvío del poder cuando, dentro del marco creado por la ley, se actúa de modo exagerado o inequitativo al hacer uso de facultades discrecionales, de tal suerte que se desvirtúa la finalidad que debe perseguir todo acto administrativo. Bueno, ¿cuál va a ser la diferencia entre desvío de poder y abuso de poder? En el desvío de poder, el funcionario está facultado para realizar el acto que termina ejecutando, pero no toma adecuadamente o no es objetivo en el caso concreto y termina exagerando en lo que termina por realizar o accionar. En el abuso de poder, el problema es que el funcionario no está facultado para realizar lo que termina haciendo, y por lo tanto, como dice acá, en la primera parte dice, se distingue entre uso. En la primera categoría se incluyen los actos que han sido emitidos con total arbitrariedad y rebasando los límites que la ley fija. Es decir, si rebasaste los límites que la ley te fija es porque no estás facultado para eso. En la otra, en lo que es el desvío de poder, sí estás facultado, pero caes en la exageración. Ejemplo, vamos a pensar, yo les puse como ejemplo, y quizá no es el mejor, pero cuando empezamos a hablar sobre la discrecionalidad administrativa, hablamos de una señora que presentaba presentaba a su hijo de 6 años, si no me equivoco, les comenté, con un problema motriz y que necesitaba una silla de ruedas. Bueno, la forma en que platicábamos el ejemplo, decíamos que la forma de resolverlo es que el gobernador o el presidente municipal en ese momento buscara que le entregaran una silla de ruedas precisamente a esta persona. Bueno, ahí estaríamos hablando de que actuó de forma correcta haciendo uso de las facultades discrecionales porque se necesitaba en el momento. ¿Cómo se aplicaría el desvío de poder a ese caso concreto? Que el presidente municipal o el gobernador, en vez de decir denle una silla de ruedas a la señora para que pueda movilizar de mejor manera a su hijo, decidiera denle 4 sillas de ruedas. Es decir, ya caería en un exceso. ¿Por qué? Porque aunque sí tiene la posibilidad de entregar la silla de ruedas y por eso lo está haciendo,
caería en un exceso, es decir, ya la ponderación sería exagerada, fuera de lugar. ¿Por qué? Porque le estás dando más sillas de ruedas de las que él necesita y estás afectando al final de cuentas a otras 3 personas que seguramente están esperando una silla de ruedas y entregaste todas, bueno, no todas, pero entregaste 4, cuando realmente lo que se requiere es una. Ahí estaremos en presencia del desvío de poder. El abuso de poder recaería cuando alguien que no tiene las facultades para realizar una tarea en específico lo hace. Vamos a pensar en un tema de concesiones de transporte público. Llega una cooperativa de transporte a solicitar, como comúnmente decimos, juegos de placas para movilizar transporte, lo que sería taxis, y pues requisitan bien todo el tema del autotransporte, solicitan, y lo lógico es que al estar bien requisitado, al haber la necesidad de que en algún municipio en específico se incremente el número de taxis para la movilidad de la ciudadanía, entonces les otorgan placas, les otorgan concesiones de transporte a través de lo que comúnmente llamamos placas para taxi. Y vamos a pensar que ellos habían pedido, no sé, 5. Se hizo un análisis correcto, dicen, bueno, es que no son 5 las que necesita el municipio, con 2 basta, y con eso le vamos a dar movilidad. Bueno, en este caso estás dando lo justo, no 5 que pediste, sino solamente se te van a dar 2 y ya las asignan. El problema, para que cayéramos en este caso en el abuso de poder, es que no fuera firmado el documento por quien está autorizado para firmar o emitir una concesión. Vamos a pensar que el secretario de transporte, que es el encaminado en cualquier entidad para emitir lo que sería una concesión de transporte público, no la firmó él, y la firmó, vamos a pensar, un jefe de departamento del área de recursos materiales. El jefe de departamento de recursos materiales sí puede trabajar dentro de la Secretaría de Transportes, pero él está facultado para ver el tema de compras, lo que son los productos básicos, como podrían ser papelería, temas de pagos de luz, papel de baño, etcétera, todo lo que requiera el edificio, pero no está él para firmar un tema de concesiones de autotransporte, aunque trabaje en la Secretaría de Transporte del Estado, ¿no? Por lo tanto, lo que se está presentando ahí es un tema de abuso de poder, porque aunque sí es necesario tener más transporte público, sí requisitaron bien por parte de la cooperativa, sí es justo que se entreguen 2, quien lo está entregando no está posibilitado para hacerlo, y por lo tanto se está cayendo en el abuso de poder. Generalmente el abuso de poder no se da de un inferior, generalmente se da cuando lo está haciendo un superior jerárquico, pero bueno, para que lo pudiéramos identificar mejor, el abuso de poder se da cuando alguien que no tiene las facultades para realizar determinada acción, la termina haciendo. Y el desvío de poder es aquel en el que sí estás facultado, pero caes en una exageración, das de más. No sé, retomando el tema de la concesión de transporte, fuera que el secretario de Transporte sí puede dar las placas, sí las puede autorizar, y si estuviéramos en presencia del desvío de poder, una cooperativa pide 5 juegos de placas y solamente se necesitaban 2 para el municipio, y le termina dando las 5 a ellos. Y algo más grave, ellos pidieron 5, pero también otras 3 cooperativas pidieron 5. Solamente habían 2 para entregar, y les entrega no solo 2, sino 5 y a una sola cooperativa. Es decir, es inequitativo con los demás, no apoya a una y a otra cooperativa, sino todo lo carga con una y les entrega más de la cuenta. Ese es el desvío de poder, pero estaba autorizado para emitir concesiones. Si está facultado para eso, solamente cae en un exceso. En el abuso de poder no tienes la posibilidad de hacerlo. Bueno, no tienes la facultad de hacerlo, pero lo terminas haciendo. Esa es la gran diferencia entre abuso y desvío de poder. Analícenlo muy bien, por favor. Si hace falta, repásenlo, léanlo acá, subrayenlo para poderlo distinguir bien. Bueno, hasta aquí concluimos la presente lección. En la siguiente veremos cuál es el límite natural que debe existir para lo que son las facultades discrecionales de los distintos funcionarios públicos. Que tengan muy buen día.